Bueno, son las 9 de la mañana con 22 minutos y a partir de este momento vamos a conversar con el presidente de un organismo que es muy importante para todos nosotros, atraviesa desde que nacemos hasta que nos morimos prácticamente. Estoy hablando del Banco de Previsión Social. Alfredo Cabrera, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar de vuelta por acá. Vamos a arrancar con algo bastante particular que se anunció en las últimas horas, que es este préstamo especial con interés, con tasa reducida. ¿Para cuántos y desde cuándo? A ver, el Banco de Previsión Social tiene una línea de préstamos sociales, siempre, desde siempre, que en cierta forma complementa los préstamos sociales del BROW, básicamente, que es el sistema de préstamos. Si bien no es el objetivo principal, es una ayuda importante. Luego de cerrado el balance del año pasado y viendo un poco la tendencia general a la baja de tasas, estuvimos analizando la posibilidad de bajar y bajamos 4 puntos las tasas a los préstamos para los pasivos. Eso ya está vigente. La baja de tasas ya está vigente. Cualquier persona que tome un préstamo hoy o renueve un vale va a tener 4 puntos abajo en los préstamos a 12, a 18 y a 24 meses, que son los préstamos que damos. Deben ser unos 300.000 personas las que toman préstamos en ese esquema, números más, números menos, no lo tengo, tómelo como una referencia, no es un dato exacto. Bien. Lo otro que hicimos fue, hay personas que toman muchos préstamos, tienen más de 6. ¿Más de 6? Hay personas que tienen 20 o 25, hay casos donde van renovando, a medida que se libera, van renovando y es como un círculo vicioso. Entonces queremos ayudar a esas personas a tratar de organizarles y para eso lo que hicimos es una línea que la pueden tomar o no, que es todos aquellos préstamos, aquellas personas que tienen más de 6 vales, pueden unificar todo en un único vale a 36 meses, o sea, más largo, con la tasa nueva. Entonces, para poder ordenarle financieramente la deuda. Esto de alguna manera está estimulado por esa iniciativa de regularización de deudores que lanzó el sector privado de los bancos y por otro lado también la iniciativa de Cabildo Abierto de la tasa justa. Mire, la verdad que coincidió con la iniciativa de los bancos y que el tema estuvo arriba de la mesa. No tuvimos una coordinación de acciones, simplemente hice algunas de las consultas con el Banco Central, como es lógico en términos de autoridad, pero para el banco, en realidad esto surge a partir de cerrar balance y decir, bueno, que nos dan los números, por dónde vamos, qué cosas podemos mejorar. Y en definitiva, una tendencia que en este momento existe en el mercado, que fue que las tasas habían bajado. O sea que lo pudimos hacer, tenemos mejores costos operativos, estamos trabajando con los préstamos en la red de cobranza, lo cual nos permite a veces ganar en eficiencia para ese tipo de operaciones que son operaciones que no tienen valor agregado para nosotros. Claro. O sea, en definitiva, yo prefiero, o tenemos que intentar que la hora de trabajo de un funcionario del Banco de Previsión Social sea dedicada a cosas que tienen más valor que solamente dar un préstamo, que es en definitiva una ecuación económica. Tanto puede sacar, está autorizado, lo saca. Ahora, Cabrera, ¿cuál es el objetivo que persigue esta flexibilización, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, son 200.000 personas aproximadamente que tienen préstamos con el BPS, pensando que hay un tema de fondo, ¿no? No puede ser que haya personas que tengan 20 préstamos, ¿no? No llegan a fin de mes. ¿Esto ataca la cuestión de fondo o no? ¿Qué es lo que persigue esta iniciativa? A ver, la iniciativa, son dos iniciativas. Una, la del único vale, busca ordenar y ayudar a que las personas tengan un horizonte más predecible, más ordenado. La otra es no cobrar una tasa, alta o tan alta si podemos bajarla. Es un tema, pero estamos un poco a la reflexión a nivel institucional que tengamos que seguir mitigando estas cuestiones a través del BROW, a través del BPS, porque hay gente que no le da para llegar a fin de mes, ¿no? Las jubilaciones, y hay gente que toma el préstamo para arreglar el baño, y hay gente que toma el préstamo para ayudar a un nieto. O sea, la motivación de las personas son distintas. Seguramente muchas personas lo hacen para llegar a fin de mes. No creo, porque depende. En definitiva, cualquier pasivo puede obtener el préstamo. Puede haber personas
de ingresos más altos e ingresos más bajos. Los casos extremos, esto de más de 7 vales, 8 vales, 9 vales, sí, esos son casos de personas que tienen una dificultad permanente y que seguramente además, y en eso sí tiene que ver con lo global, toman préstamos en todo el sistema. Claro. Nosotros en las terminales de autoconsulta que tenemos en el hall del banco, el trámite más requerido es copia del recibo. Y copia del recibo es sacar préstamo. Es para sacar préstamo en algún usuario privado seguramente. Pero eso entra, cuando pasamos ahí, entramos en lo que comentábamos recién, decir, bueno, este es el sistema, la solución global de la banca privada para el sector privado. Bien. Le quiero preguntar por esta iniciativa que se publicó en las últimas horas, lo de la historia laboral, la digitalización de la historia laboral del 86 para atrás, del 96 para atrás. ¿Cómo se llega a eso? A ver, esto es lo que hicimos, el convenio que acabamos de firmar con el Ministerio de Trabajo es para el interior. Esto ya está hecho en Montevideo hace muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo. Cuando yo era inspector general de trabajo en la década del 90, cuando se puso en marcha el sistema actual de seguridad social, en aquel momento conversábamos entre el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social cuando empezaba la historia laboral para pasarles los antecedentes documentales. ¿En qué está documentada la historia laboral de las personas? En soporte papel, en viejas planillas de trabajo. Entonces, en Montevideo todo eso se microfilmó y se pasó. En el interior, lo anterior al 96, se seguía haciendo buscar en papel, manuscrito, al Ministerio de Trabajo. Y después, con esos años acreditados, la persona seguía el trámite en el Banco de Previsión Social. ¿Qué hicimos ahora? Que la tecnología es otra y con otras posibilidades. Unificamos el trámite, hicimos un convenio con el Ministerio de Trabajo, que nos dio toda esa planilla, nos la va a dar, y nosotros vamos a digitalizar toda esa información. Transformamos manuscrito en archivo digital, el cual podemos en la mayoría. ¿Cuánto tiempo demanda ese trabajo? No, lo empezamos, no me animaría a decirle cuánto nos va a llevar, porque en realidad es un trabajo que lo tenemos que hacer hasta que se termine. Punto. No sé cuánto nos va a llevar. Nosotros vamos jubilando las personas de cualquier manera. Claro, o sea, lo que estamos mejorando es la eficiencia del trámite. Alguien que esté próximo a la jubilación y haya comenzado su vida laboral en el interior y después en Montevideo, ¿cómo hace entonces para recuperar esos primeros años de Lo vamos a tener nosotros internamente. O sea, en definitiva, vamos a pasar a tener todos nosotros. Cualquier persona que se está por jubilar, cualquier persona le conviene con su usuario persona, que lo obtiene yendo a cualquier red de pago, si no lo tiene y lo tramita con su cédula, acceder a su historia laboral registrada. Saber cuántos años tiene aportado en el Banco de Previsión Social para saber si hay años que no tiene. Los años que no tiene, llegado el momento, los va a tener que intentar probar. O con documentación. O testigo. O eventualmente con testigo. Es bueno que todo el mundo se preocupe por ver cómo está su historia, porque también puede haber años que le falten y que no tengan ninguna importancia. Si trabajaste en la galería, en alguna galería de 18, en una boutique, hace 40 años atrás y después tuviste toda una carrera laboral en un organismo público, seguramente ese primer año no te cambia absolutamente nada, si te aportaron o no te aportaron. Allá lejos se hace tiempo una galería, pero bueno, esa es la historia de cada persona. En definitiva, lo importante es que las personas ingresen por la web y si no es por la web, que vayan hasta el banco y en el hall pueden llevarse impresa su historia laboral. Ahora viene el Prado, lo pueden hacer en el Prado, que siempre tenemos una terminal de ayuda ahí. En definitiva, tratar de estar ordenado para el momento de la jubilación, para que el trámite sea rápido. Cabrera, ¿y esta historia laboral, la digitalización que se está realizando en el interior, cuánto tiempo estiman pueda llegar a llevar? Es lo que le decía recién, no tengo una estimación de tiempo, no la tengo, porque además, fíjese que estamos hablando de digitalizar planillas, no sé, planillas del London París del año 40, Soler escritas a tinta. Entonces, esto es un software que en definitiva lee y convierte. Puede a veces ser muy exitoso, otras veces tal vez no. Tengamos que todavía llegar a buscar un papel que no lo logramos encontrar. Pero no hay un plazo estimado que diga, bueno, 2025 pretendemos tener el 80% de... No es un plazo, porque en definitiva, le vuelvo a decir, es paralelo a lo que estamos haciendo. O sea, cuando lo tengamos pronto, bien por nosotros, se nos va a hacer la vida más fácil. Mientras tanto,
vamos a seguir jubilando. Pero ojo, el universo de esto es personas que tienen trabajos en el interior del país antes de 1996. Ese es el universo. Uno podría suponer, se jubilan unas 25.000 personas por año, más o menos, es la cantidad de jubilaciones que otorgamos. O sea, ahí es un número por ahí, o sea que en definitiva el universo que tenemos todos los años sería la mitad de eso y la mitad de eso que no tienen años registrados antes del 96. Cabrera, una pregunta le quiero hacer que de alguna manera está de la mano vinculado a esto, de la historia laboral, de la gente que pueda consultar sobre su situación en el BPS. A raíz de esto que se está moviendo en la campaña, que es lo del plebiscito, de la reforma, la seguridad social, ¿ustedes están notando en el BPS un mayor grado de consulta sobre la situación personal de personas que están próximas a jubilarse para ver qué sistema y cómo le puede afectar eventualmente la reforma? No en el Banco de Previsión Social. Yo creo que lo que se genera, me parece, que lo que se genera es un movimiento a nivel de la gente con sus cuentas de ahorro. Me parece que hay una preocupación de las personas que tienen cuentas de ahorro en las AFAPs en relación al plebiscito. Ahí sí creo que ¿Preocupación en qué sentido? ¿Qué va a pasar con sus ahorros? La preocupación, o sea, por ejemplo, hoy las personas que hace 3 años ya tienen causal pueden retirar el 9% de su cuenta de ahorro. A eso apuntaba la pregunta. ¿Hay gente que está retirando sus fondos en las cuentas de ahorro personales? Sí, ese es un fenómeno que se está produciendo. ¿Y eso qué efecto puede tener en el sistema, en definitiva? No, en el sistema el retiro de las personas... Porque una cosa es que 100 personas retiren el 9%, otra que a medida que avanza y se pone en duda... La ley permite retirar a las personas que tienen más de 3 años, ya que pudieran haberse jubilado, 3 años más de la causal. Yo creo que eso no es un problema en términos financieros. Sí demuestra cierta preocupación o preocupación que hay en la persona con qué va a pasar con sus ahorros, lo cual es lógico, porque lo que está arriba de la mesa es una propuesta de que esos ahorros dejen de ser de la persona y pasen a un fondo común. Fideicomiso. Y bueno, o sea, que la persona va a perder ese ahorro, con lo cual me parece absolutamente lógico que quiera retirar por lo menos el 9% ante la eventualidad de perder el 100%. Pero ¿y no está afectando o no empieza a afectar la situación financiera, la vida financiera de las propias AFAPs? No soy la persona más indicada para contestarle eso, bueno, porque en definitiva, a lo sumo soy... el titular de un organismo que tiene un 30% por eso le pregunto, de las acciones de la FAP, la más grande. Que no es poca cosa. República FAP, que es la mitad del Por eso le pregunto, que debe tener a usted cierta preocupación. Supongo que si le empiezan a sacar plata a la FAP, de la cual usted es el 30% responsable. A ver, de vuelta, a mí no me preocupa el retiro del 9%. Preocupa la posibilidad de que el ahorro individual deje de existir. Eso sí me parece un tema muy preocupante en términos de país y en términos de sistema. El 9% está dentro de las previsiones con el sistema funcionando. Sí es preocupante y muy preocupante que todo el ahorro individual de las personas se pierda y que las personas pierdan el ahorro individual. Eso sí me parece que es un tema grave, porque en Uruguay el sistema mixto que nos hemos dado desde 1996 hasta acá, que es un sistema bien a la uruguaya, ¿no? Cuando se discutía entre solamente reparto o solamente capitalización, Uruguay dijo lo mejor de los dos mundos, reparto y capitalización. Sí. ¿Por qué reparto y por qué capitalización? Porque en definitiva, con los datos demográficos que tenemos hoy, con la bajísima tasa de nacimientos que tiene Uruguay y con la expectativa de vida alta que felizmente tiene Uruguay, un sistema de reparto puro no paga jubilaciones. Tiene serio riesgo un sistema de reparto puro de pagar jubilaciones en el futuro, porque no es sostenible. ¿Y cómo se está preparando el BPS ante porque es una eventualidad? Puede pasar de que el plebiscito efectivamente salga y el BPS va a tener que afrontar una nueva realidad, una nueva situación de seguridad social. ¿Cómo se está preparando? Porque un plan B tienen que tener, ¿o no? Bueno, es una circunstancia de mucha incertidumbre. O sea, genera incertidumbre el día después de la eventual aprobación de un plebiscito. Porque además hay diferencias en los montos, ¿no? Lo que plantea el BPS que le puede costar, por ejemplo, equiparar la jubilación mínima al salario mínimo, que lo que dice el PIT-CNT. Es prácticamente 50% de diferencia. Bueno, a ver, yo no conozco los números. Conozco los números del Banco de Previsión Social, que los conoce toda la sociedad. El informe del PIT-CNT no lo conozco. O
sea, no he leído un documento, he sentido que lo mencionan, pero no lo conozco. O sea, si está, yo no lo he leído y me parece que no es público, que no está en algún lugar para leerlo enteramente. Ahora, por lo que yo escucho y por lo que dicen, la diferencia es de hacer una interpretación de que lo que está sometiendo a plebiscito no es lo que están sometiendo a plebiscito. El plebiscito plantea que no habrá ninguna prestación inferior al salario mínimo nacional. Claro, ellos hablan de personas. Y aparentemente, como eso da un número, que es el que ha dicho el Banco de Previsión Social, ahora se hace una interpretación de que no son prestaciones, sino personas. Aparentemente, ahí estaría la diferencia. Parece bastante... Primero, porque es muy clara el plebiscito. Cualquiera que lea la papeleta dice prestaciones. Parece muy loco que se pretenda poner algo en la Constitución para que la ley no lo toque y después se plantee que en realidad eso no está claro y que lo van a interpretar como una ley que va a decir lo contrario. Parecería que cerrar el círculo de una manera eso no teniendo correcta. en cuenta lo que planteaba Alfredo, ¿no? Las consecuencias que puede tener. Y sumo esto como un aditivo, ¿no? Bueno, yo creo que la primera consecuencia inmediata que sería, si se aprueba el plebiscito y queda prohibido a nivel constitucional el ahorro individual, yo creo que ese primer mes ya no deberíamos distribuirle a la SAFAP toda la recaudación. Yo creo que ese sería el disparador automático. Inmediatamente dejan de aportarle a la SAFAP. Ese mes ya no deberíamos aportar. O sea, todo lo que recaudamos ese mes, ya creo que deberíamos decir, bueno... O sea, en vez de 7,5 y 7,5 sería 15 todo para el BPS. Sí, pero... Sí, pero no. No, sí, pero el concepto es el de incertidumbre. Porque en definitiva, el plebiscito como está planteado dispara muchas dudas. Va a haber se ha mencionado retroactividad. la palabra catástrofe, etcétera. ¿Puede funcionar el BPS en un eventual régimen si prospera el plebiscito? Que viene justo promovido por los trabajadores de la Seguridad Social, además, ¿no? Sí, no... A ver. Va a precisar más plata, o sea... A ver, el plebiscito hace que el día 1 tenga más plata. Si lo comparamos con Claro, porque retiene la SAFAP. A ver, comparémoslo con una situación. Se vendió el apartamento de mamá y recibo la plata y la pongo en el banco y vivo de eso. Claro. Por tantos años esa va a es la funcionar. lógica. Después se pierde de ingresos. De entrada, consecuencia 1 de dejar en 60 la jubilación y aumentar el mínimo es, primero, aumenta la cantidad de jubilaciones. O sea, si lo congelo en 60, va a haber más jubilaciones. En 100.000 jubilaciones más al 2070, más o menos. O sea, crece la cantidad de jubilados. Elemento 2, tengo que pagar más dinero. Unos 1.037 millones de dólares por año para equiparar. Elemento 3, recibo dinero que lo uso para pagar, porque el plebiscito dice... El BPS tendrá que tener un fideicomiso con todos esos, con todo ese dinero que hasta que se gaste, hasta que se consuma. Dice, no está planteado que ese dinero se siga reproduciendo. Está planteado hasta que se consuma. O sea, que lo uso para pagar. Pago. Eso, en los números del Banco de Previsión Social, implica que en el 2037 nos quedamos sin dinero. Se consume ese dinero en el 2037. Déjeme hacerle antes una aclaración. Ese dinero no es dinero en términos de papeles. Claro. Ese dinero es inversiones, deuda pública, bono de tesorería. O sea, en definitiva, eso genera un segundo problema, que es que si yo tengo que pagar con ese dinero, esas inversiones hay que liquidarlas. Hay que salir a vender títulos del Estado uruguayo para convertirlos en plata para pagar jubilaciones. Incertidumbre. Hay que reliquidar a aquellas personas que hicieron aporte a la FAP voluntario, por ejemplo, claro, que por el cual no hicieron aporte. El plebiscito dice que es retroactivo al 1996 o a la fecha en que esa persona empezó. Va a reliquidar esa persona esa deuda. La saco del propio aporte voluntario, le cobro multas y recargos. Hay una serie de problemas. Bueno, seguiremos hablando seguramente en los próximos días de esto. Cabrera, muchas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre.